Bien, pues buenas tardes. Vamos a concluir con este mes de octubre, este cuarto lunes, y con él concluimos estas eh, charlas, estos temas de formación sobre los 20 misterios de Cristo que rezamos en el Santo Rosario. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tú, Cristo, bajaste a los infiernos, y los sepulcros de los santos se abrieron. Pedimos tu misericordia para que podamos entender cuánto es lo que ya resucitado nos vas a dar en tu reino, tú que al morir nos resucitaste del infierno para la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Es una oración del Misal Hispano-Mozárabe del Viernes Santo, que habla sobre el descenso a los infiernos, la cruz y la resurrección. El rito hispano-mozárabe es la forma de celebración de los sacramentos y de la liturgia propia de España, la que había en España antes de usar. Nosotros cuando cogemos el misal pone misal romano. Comenzamos a usar el misal romano para estar, digamos, más en comunión con Roma, con el Papa. Pero en cada lugar del mundo antiguamente tenía su rito, algunos se conservan y otros no se conservan. Nosotros conservamos de forma, digamos, la celebración un poco excepcional en la forma que teníamos, que era la forma habitual en España hasta el año 1080. Era la forma habitual de la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, el rito hispano-mozárabe. Y ahora se celebra de forma, podríamos decir, ocasional, aunque en algunos sitios se celebra de forma, por ejemplo, en Madrid, todos los martes se celebra Basílica de la Concepción en la calle Goya. Estás invitadísima a la misa hispano-mozárabe. Algunas veces sí, otras no, pero yo suelo estar concelebrando. Eso vamos a dejarlo para otro día, porque si no, no empezamos con el tema, que además, como ya estamos grabando, pues otro, o después cuando terminemos, o otro día podemos poner unas diapositivas sobre la comparación entre las dos misas. 20 misterios de Cristo. Ya vamos a terminar con ellos, antes de que ellos terminen con nosotros. Hoy vamos a ver los misterios gloriosos. Como recapitulación, falta aquí el misterios gozosos, de luz, dolorosos y gloriosos. Repasamos los gozosos: Anunciación, visita a Santa Isabel, nacimiento, presentación y el niño perdido y hallado en el templo. Son misterios de contemplación de la infancia. Los de luz: bautismo, Caná, el anuncio del reino, la transfiguración, la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, son misterios en que contemplamos la vida pública de Jesús. Los dolorosos contemplamos la pasión y muerte que veíamos el pasado lunes, la agonía en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús carga con la cruz, camino del Calvario, y la crucifixión y muerte del Señor. Y los gloriosos, que son los que veremos hoy, que son la resurrección, la ascensión, Pentecostés, la asunción de María y la coronación, son misterios que contemplan la resurrección de Jesús. Lo que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Ahora lo veremos. Recordamos, como todos estos días, que al contemplar el misterio de Cristo, también de algún modo
contemplamos lo que la Iglesia es, porque la Iglesia es esposa de Cristo y es cuerpo de Cristo. Al contemplar los misterios de Cristo, contemplamos también lo que la Iglesia debe ser y lo que nosotros, como parte de la Iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, como dice San Pablo, debemos aspirar o debemos vivir en nuestra vida. Buenas tardes, bienvenido. En estos misterios vamos a ver que hay una transición entre los misterios de Cristo y dos misterios que se contemplan, que podríamos decir que son de la Virgen, pero en realidad son misterios de Cristo contemplados en la Virgen María. La resurrección de Cristo y la ascensión del Señor, como veremos, son nuestra esperanza. Nosotros esperamos resucitar e ir al cielo, que es lo que contemplamos en aquellos misterios de la Virgen que están entre estos gloriosos, con Pentecostés de por medio, María rezando con los apóstoles. Lo que contemplamos en la Asunción y la coronación de la Virgen es la resurrección y la ascensión de Cristo a través de María. Se cumple en María la promesa hecha por Jesús, que resucitaremos e iremos al cielo con Él. Y en esos misterios, digamos, de María, se hace realidad la promesa. Nosotros podemos esperar que eso suceda porque ya ha sucedido con una de los nuestros, que aunque sea la sin pecado o la toda santa, María, sin embargo, es una criatura, es uno de los nuestros, y ella ya está, digamos, en el cielo, digamos no, está en el cielo. Eso es lo que quiere decir, se cumple en ella, ya se ha cumplido en ella la promesa de la resurrección y la entrada en el cielo. Dice, está puesto, ¿no? Dice, María, Iglesia. Dice, lo que se cumple en María se cumplirá en la Iglesia y en nosotros como cuerpo. Hay una relación entre María y la Iglesia. En la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, el capítulo 8, si os acordáis, si queréis, lo podéis leer en casa si buscáis Lumen Gentium. Viene, Vatican.va. Y en el capítulo 8 es sobre la Virgen María, son unos cuantos puntos. Dice, el número 63. Como ya enseñó San Ambrosio, María es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Lo de tipo podemos cambiarlo para entendernos nosotros como modelo. Pero no un modelo solamente de que aspiramos a esos, sino que un modelo que sabemos que se va a cumplir. Un anticipo, digamos. Lo que María es como tipo, como modelo, es un anticipo de lo que sucede en la Iglesia. La Iglesia está llamada a ser glorificada en cuerpo y en alma. De ahí, cuando profesamos nuestra fe, en la resurrección de la carne. No profesamos nuestra fe en la resurrección del alma, sino en la resurrección de la carne, porque nosotros seremos glorificados en cuerpo y en alma, quienes formamos parte de la Iglesia. María es tipo, por eso, porque anticipa lo que va a suceder en la Iglesia. Dice dos números más adelante, Lumen Gentium 65, dice, María, por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí y refleja, en cierto modo, las supremas verdades de la fe. Aplicado a esto, pues Cristo resucitó y ascendió al cielo, es decir, entró en la gloria para sentarse
a la derecha del Padre. Pues María, precisamente por ser la Madre del Señor, en su íntima participación en la historia de la salvación, refleja este misterio con su asunción y su coronación como Reina y Señora de todo lo creado. Refleja el misterio de la resurrección, es decir, nos muestra cómo nosotros también un día seremos glorificados. ¿Y vamos a ser coronados? ¿Tú crees que no? No. Hay opiniones para todo. El otro cree que sí. Bueno, la pregunta es por qué uno cree que sí y el otro cree que no. Somos reyes, sí. Mira, también. San Pablo habla de una corona de gloria que no se marchita para los santos. Y el Apocalipsis habla de que están, de que reciben la corona, ¿no? Bueno. Un último número del Lumen Gentium, el número 68. Dice, la Madre de Jesús, de la misma manera que glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia, ¿veis? Imagen y principio de la Iglesia, glorificada en cuerpo y alma. Habrá de tener su cumplimiento en la vida futura. Así, en la tierra, precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. Nos ha precedido en el cielo, ella, a los que somos peregrinos en este mundo, como imagen de lo que va a sucederle a la Iglesia. Y nosotros, como miembros de ella, claro. Estamos hablando sobre los misterios gloriosos de los misterios gloriosos, resurrección, ascensión, como que se reflejan en otros misterios gloriosos que podríamos decir de la Virgen, que son la asunción y la coronación. Hasta aquí, dudas, preguntas, dificultades, sugerencias, reflexiones piadosas que no sean largas. ¿No? ¿Lo tenéis todo claro? No, no lo tenéis claro. Es muy confuso. Hay que rumiarlo. Somos un rebaño que rumia la palabra. La recibimos y hay que rumiarla. Bueno, pues para eso también está el vídeo, que se puede volver a ver. Claro. Ella no conoció la muerte. Ella, pero, bien, bien, sí, 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 tienes toda la razón. Nos precede, pero no a través de la muerte. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? O sea, nos precede en la gloria. Nuestros cuerpos, nosotros seremos glorificados, nuestro cuerpo será glorificado. Y por eso nos precede. Ella no conoce la muerte porque la muerte es una causa del pecado que ella no tiene. Pero la pregunta aquí es, o mejor dicho, la enseñanza aquí es que la muerte no es el final de la vida del cristiano, sino que en María se ve perfectamente que está en el cielo y no ha pasado por la muerte. Luego, el último lugar de nuestro destino no es un sepulcro, sino es la gloria.
No estás muy convencida, espero convencerte a lo largo de esto, pero si no te convenzo, siempre queda la fe. No, que no hay que convencer a nadie, no hay que convencer a nadie, pero intentaré explicarlo para que se entienda, ¿vale? Pero vamos a ver los misterios del rosario, ¿vale? Estos misterios, ¿vale? Ascendió al cielo sin pasar, es decir, fue al cielo sin pasar por el trance de la muerte. Pero eso no quiere decir que no nos preceda. Nosotros iremos al cielo pasando por el trance de la muerte porque tenemos pecado. Nosotros no hemos sido preservados del pecado. Ella sí. Y en tanto que es preservada del pecado, no tiene los efectos del pecado. Y uno de los efectos es la muerte. No pasa por el trance de la muerte. Aunque hay algunas representaciones que la representan como si fuera muerta. Pero nunca llamamos la muerte de María, sino la dormición de la Virgen. La dormición de la Virgen. Y hay algunas incluso esculturas. En Zamora tenemos a la Virgen del Tránsito, que se celebra el día 15 de agosto, que es una Virgen dormida. Dormida. No decimos que está muerta porque la Virgen no murió porque no tiene pecado, sino que subió al cielo, la dormición o asunción. Sí, hay, sí. Es decir, los relatos hablan de la asunción de María también, de cómo va al cielo, de cómo se queda dormida, las representaciones que hay en el arte, muchas de ellas aparecen las dos cosas a la vez. Como está dormida, estoy intentando recordar, por ejemplo, el tímpano de la colegiata de Toro, como está dormida y hay unos ángeles que con una sábana como que la transportan al cielo. Entonces, podríamos decir, eh, las dos caras de una misma moneda, de un mismo misterio. La dormición, el caso es que María fue glorificada al final de su vida, no pasó por la muerte y fue glorificada en cuerpo y alma. ¿Cómo se manifieste eso? ¿Cómo se representa en el arte para poderlo transmitir? Eso ya es otra cosa, pero la realidad es que al final de su vida, sin pasar por el trance de la muerte, fue glorificada en cuerpo y alma. Y ella es el modelo de la Iglesia, es decir, nuestro modelo. Nosotros al final de los tiempos seremos glorificados en cuerpo y alma. Por eso profesamos en la fe que creemos en la resurrección de la carne, incluso aunque nos hayan incinerado. No, pero eso no es la asunción de María. Eso es la ascensión del Señor. Jesús sí había muerto. Sí, está resucitado. Ha resucitado. Jesús tiene un proceso diferente. Él sí pasa por el trance de la muerte para destruir la muerte y manifestar, por ejemplo, en María, que la muerte ya no tiene poder sobre el hombre. Él pasa por el trance de la muerte, desciende a los infiernos, resucita y asciende. Él asciende. María es elevada, es elevada al cielo. Son cosas diferentes, aunque en ella se manifiestan los efectos de la resurrección, no es lo mismo la ascensión del Señor que la asunción de María. Eso es, eso es. Todo eso se manifiesta en muchos momentos de su vida, por ejemplo, también el bautismo, que desciende al bautismo, un bautismo para el perdón de los pecados sin tener pecado, sin necesidad de tenerlo, pero para asumir la culpa de los hombres.
y poder destruir el pecado y la muerte. Vamos a empezar con los misterios, porque si no empezamos con los misterios no los acabamos. Última. Sí. Hay una tradición en España que evoca precisamente esto que es el pilar, que dice que vino en carne mortal a Zaragoza. Vamos a comenzar con los misterios. El primer misterio de gloria es la resurrección del Señor. En nuestra vida, el Señor resucitó, o sea, no quedó en el sepulcro, sino que el Señor bajó a los infiernos y resucitó, y al resucitar vence la muerte. Nosotros somos agregados al misterio de Cristo, de todos los misterios de Cristo, pero sobre todo al de la resurrección, a través del bautismo. El bautismo, nuestro bautismo, lo que evoca es la resurrección de Cristo y que nosotros vamos a ser resucitados. A mí me gusta mucho cuando preparo un bautismo explicar, en lugar de hacer unas catequesis como muy teóricas de lo que es el bautismo, me gusta ir explicando todo el rito, todo el rito. Entonces, cada gesto lo que significa. Y cuando se le pregunta a los padres, ¿qué pedís a la iglesia para este niño, esta niña? Entonces, hay varias contestaciones. La más, eh, la más común, ¿no? ¿Qué pedís a la iglesia para el bautismo? A lo que vienen es el bautismo. Pero hay otras contestaciones. Hay otras contestaciones que vienen ahí, que dice, la entrada en la iglesia. Y hay una que dice, ¿qué pedís a la iglesia para este niño? La vida eterna. ¿Hay algo más que se pueda pedir para un hijo que la vida eterna? La vida eterna. Porque el bautismo nos une a Cristo. Nos une a Cristo en todos sus misterios y en toda su vida, incluso en la vida divina. Por eso es bonito explicarle a los padres esto. Algunos han elegido una vez que lo saben, han elegido esa contestación para que cuando llegan a la puerta de la iglesia y se les pregunta, ¿a qué venís aquí?, puedan contestar, a que mi hijo tenga vida eterna. La resurrección y participar de ella es eso, es saber que tenemos vida eterna. Cada domingo se puede, está permitido, no solamente para los de Pascua, ni para el día de Pascua, ni para todos los domingos del año se celebra la resurrección del Señor. ¿Y en la Cuaresma se celebra? Sí, también se celebra la resurrección del Señor. También se celebra la resurrección todos los domingos del año. Bueno, pero porque no se celebren bautismos en Cuaresma no quiere decir que no se celebre la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo se celebra cada domingo, es el día del Señor, porque Cristo resucitó. Todos los domingos del año se puede, en lugar del acto penitencial, recordar que a través del bautismo estamos unidos a la vida eterna. Todos los domingos del año se puede, en la iglesia, asperger el agua bautismal. Se bendice agua y en lugar del acto penitencial se hace la aspersión del agua. Para recordarnos, cada semana, esa es la Pascua semanal, que recuerda la resurrección del Señor. Que nosotros, en los días que vienen y en los días que han pasado, estamos unidos a la vida eterna. Si pasamos al segundo misterio, la ascensión del Señor, tenemos
algo que es precioso, que es que Jesús, desde el Monte de los Olivos, sube al cielo, asciende al cielo. Y la liturgia de la ascensión habla de que Cristo ha entrado primero para abrirnos las puertas del cielo. Y que aquí, dice alguna de las oraciones, dice, allí donde está nuestra cabeza, allí vamos a estar también nosotros. Donde nos ha precedido Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, esperamos estar también los que formamos parte de su cuerpo, los que somos miembros de su cuerpo, la Iglesia. Entonces, esta espiritualidad litúrgica, la que nos enseña que nuestro lugar está en tensión. Vivimos en la tierra, pero estamos tensionados porque la cabeza nuestra está en el cielo y un día sabemos que vamos a estar allí. Hay dos celebraciones en el año que recuerdan esto. ¿Sabéis? La ascensión del Señor, cuando se celebra. Muy bien, muy bien. No sé quién lo ha dicho, pero ha dado en el clavo. La ascensión se celebra el día de la ascensión. Muy bien. Esos son 40 días después del día de Pascua, que en España y en otros lugares, como es un día laborable y no se puede celebrar con la dignidad o la solemnidad que se requiere, se traslada al domingo siguiente. Entonces, en el séptimo domingo de Pascua, si no me fallan mis cálculos. Sí. Fijaos, yo digo que tengo un ojo, ¿no? Digo que tengo dos ojos, pero en hebreo no se dice que tengo dos ojos, porque en hebreo no existe solamente singular y plural, sino que existe el dual. Es decir, las cosas que naturalmente son dobles tienen pues un número que es el doble, el dual. Entonces, los ojos, las piernas, los brazos, las orejas, y eso se nota en las palabras porque terminan por ayim. Jerusalén es dual, no es una Jerusalén, sino que es un dual. Es decir, naturalmente hay dos Jerusalenes. Eh, Isaías 65 lo dice, habla de una nueva Jerusalén. Se menciona también la ciudad celeste en textos como Gálatas 4, Hebreos 12, Apocalipsis 3 y 21. Así que no es que sea una licencia literaria el hecho de que sean dos Jerusalenes, sino que es un dual. Hay una celebración en el año en la que celebramos que Jesús entra en Jerusalén, que es el domingo de Ramos, que se llama Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Pero fijaos qué curioso, la peregrina Egeria, una peregrina muy antigua, la peregrina Egeria, cuando va a Jerusalén en el siglo IV, describe en su diario que se llama Itinerarium, lo que pasa el Domingo de Ramos. Dice, así, a la hora séptima, todo el pueblo sube al monte Olivete, o sea, a Eleona, a la iglesia. Se sienta el obispo y se dicen los himnos y antífonas apropiadas al día y al lugar, y de igual modo las lecturas. Domingo de Ramos, ¿eh? Cuando comienza a ser la hora nona, se asciende con himnos hasta Imbomon,
que es el lugar desde donde el Señor subió al cielo. O sea, el Domingo de Ramos no se reza solamente desde el Monte de los Olivos, donde Jesús salió hacia Jerusalén, sino que se sube al lugar de la ascensión. Y allí se sientan, pues todo el pueblo recibe la orden de sentarse, siempre que el obispo está presente, mientras los diáconos todos están de pie. Se dicen entonces los himnos y antífonas propios del día, así como las lecturas intermedias y las oraciones. Y después desde allí se desciende a Jerusalén. El día del Domingo de Ramos, el día del Domingo de Ramos, hay una antífona en el misal que dice: al entrar el Señor en la ciudad santa, los niños hebreos profetizaban la resurrección de Cristo, proclamando con ramos de palmas, Hosana en el cielo. ¿Sabes lo que quiere decir Hosana? Sálvanos, sálvanos, es una petición, sálvanos. El Domingo de Ramos, la procesión de los ramos y la entrada en la iglesia ha manifestado que Jesús entra en Jerusalén, pero en las dos. Recordamos que Jesús entra en la Jerusalén de la tierra, con esas palmas, pero también se recuerda que Jesús entró un día en la Jerusalén del cielo, que una, la de la tierra, la entrada, fue profecía de la otra, la del cielo. De hecho, en algunas liturgias existía, ¿no? La liturgia mozárabe, me parece que existía aquello de el salmo, que unos estaban fuera, otros estaban dentro, y el de afuera, los de dentro cantaban como si fueran los ángeles que recibían a los que estaban fuera, que iban a entrar, y el obispo, con la cruz, abría la puerta. No sé si es en la mozárabe, estoy hablando de memoria, luego igual me equivoco, pero en una de las liturgias antiguas existía. La ascensión del Señor es la entrada de Jesús en la Jerusalén del cielo, donde nos espera a nosotros. Es bonito saber que el Domingo de Ramos celebramos esto, porque no solamente es que vayamos con nuestros ramos y nuestras cosas, es que los ramos lo que representan, porque están también en las palmas en el libro del Apocalipsis, representan nuestras buenas obras. De esto hemos hablado, yo creo que ya aquí alguna vez, cuando hemos estado preparando la Cuaresma o la Semana Santa. Tercer misterio de gloria: la venida del Espíritu Santo. Bueno, antes de empezar con el Espíritu Santo, que es otro, que tenemos también otras cosas así un poco especiales que decir, ¿alguna duda, pregunta, dificultad, sugerencia sobre la ascensión? Hay que rumiar. Bueno, pues si rumiáis y tenéis alguna duda, la apuntáis para el siguiente día. Sobre Pentecostés, cambiamos de libro. Es un libro que es interesante, las fiestas judías y el Mesías. Francesco Giosuè Voltaggio, y habla un poco sobre el sentido, cómo han pasado las fiestas judías al cristianismo y el sentido que tenían entonces, en tiempo de Jesús, y qué sentido les damos nosotros ahora a los cristianos a las fiestas judías. Porque una de las fiestas judías era Pentecostés, era la venida del Espíritu Santo. Porque claro, si nosotros estamos aquí tranquilamente y de repente se abre, bueno, sin abrirse nada,
entran aquí de repente unas llamaradas y se nos posan sobre la cabeza, ¿nosotros qué pensamos? Nos asustamos. Un incendio. Pero son llamas que no queman. Mira, las que están aquí en la foto, esto es un cuadro del Greco, dice, son llamas que no queman. Son lenguas de fuego que están sobre nuestra cabeza. Si entraran ahora aquí, ¿qué pensaríamos nosotros? Aparte de asustarnos. Estamos viendo visiones. Y nos has traído el Espíritu Santo. Porque claro, nosotros si viéramos a alguien, yo encima de mí igual no lo noto, porque si no quema no lo noto, por muy despejado que esté, ¿no? Pero si os veo a vosotros, digo, onda, pues ha venido el Espíritu Santo sobre estos, ¿no? Digo, ha venido el Espíritu Santo sobre Maite y ahora en la lectura que nos va a leer, la va a leer en idiomas, va a leerla en ruso, en checoslovaco, en suajili, ¿no? La pregunta es, no, la pregunta es, ¿qué pensarías? No queda sentido, sino ¿qué pensarías si ves encima de otra persona una lengua de fuego flotante? Risa. Ah, pero ¿qué piensas de esa persona? ¿Que será un extraterrestre? ¿Ha recibido el Espíritu Santo? Pero aparte de eso, cuando uno lo medita, dice, pues esto es lo que ya pasó en Pentecostés, ¿no? Sí, ya pasó. ¿Y ellos qué hicieron? Mm, Yo creo que el orden de factores no altera el producto. El, el, estamos grabando y si nos dedicamos a hacer reflexiones, pues entonces no se graba bien. Y si hablamos todos a la vez, tampoco. Entonces, no sé lo que sería antes. Lo que sabemos es lo siguiente, que algunos escritos judíos no vienen en la Biblia normal, o sea, son reflexiones judías, del Targum y del Midrash, colocaban, a ver si lo veo, sí, explicaban los rabinos, explicaban los rabinos por la que en el texto bíblico se dice que el pueblo veía voces, en el texto bíblico dice que veía voces, porque veía las lenguas de fuego. Cada uno de los mandamientos bajo la forma de lengua de fuego, cada uno de los mandamientos, estamos hablando de Éxodo 20, cuando baja Moisés con las tablas de la ley. Y entonces, digamos que a través de ese acto se configura el pueblo de Israel, que es el que ha salido ha sido liberado hace 40 días de la esclavitud de Egipto, y a los 40 días llega al Horeb o al Sinaí y se les entregan las tablas. Y con la voluntad de Dios se funda, en esos dos momentos, salida de Egipto y entrega de las tablas de la ley, se funda el pueblo de Israel, que ya conocemos con toda la historia de la salvación. ¿Vale? Están hablando de eso. Dice, cada uno de los mandamientos bajo la forma de lengua de fuego viajaba por el campamento de Israel y después se posaba sobre cada persona individualmente.
Por eso se usa la expresión ver las voces y no simplemente la voz en singular. Después la lengua de fuego, la sustancia ardiente, se imprimía en las tablas de piedra. Esto se ha cumplido plenamente en la nueva alianza. El día de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo bajo la forma de lenguas de fuego, se posa sobre los apóstoles y sobre María reunidos en el cenáculo. Solo que este fuego no es ahora externo, sino interno. El Espíritu de Dios se graba en el corazón del hombre y lo inunda como un templo. Y habla de otro elemento. Otro elemento fundamental en relación con el Pentecostés cristiano es la glosolalia, que es hablar en lenguas. Todos entendían las palabras de Dios en las distintas lenguas. Ya en la tradición judía estaba prefigurado el milagro de Pentecostés, porque se afirma que cada palabra que salía de la boca de Dios en el momento del don de la Torá se dividía en 70 lenguas, que los que estaban allí entendían. Vamos, que tenían un currículum. El que hable 70 lenguas consigue trabajo así, ya. Pero estuvieron 40 años luego por el desierto. Entonces, Pentecostés, tal como lo vivieron aquellos hombres, fue como una reproducción del Éxodo. Recordad que habían celebrado la fiesta de la Pascua, se habían reunido con Jesús, habían celebrado la cena pascual en la que estaban celebrando que el Señor les había liberado de la esclavitud. Lo que hace Jesús es liberar de otra esclavitud, que es la del pecado con su resurrección. Y 40 días después lo que viven es un nuevo momento fundacional de la entrega de las tablas de la ley. Entonces, la ley se imprime en los corazones de aquellos hombres. La ley que es la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, que ha enviado el Espíritu Santo. Es el momento fundacional de la Iglesia, junto con todo lo anterior, ¿no? Todo el misterio pascual, muerte, resurrección, ascensión y el envío del Espíritu Santo. Esto es lo que contemplamos. Además, este misterio lo contemplamos con María de una forma especial, porque es la Iglesia, la fundación de la Iglesia. Está María y los apóstoles. Así que la contemplación de este misterio es como muy especial, porque María está incluida ahí entre los apóstoles, que son los que después irán predicando el Evangelio. Cuarto misterio de gloria. La Asunción de María. Se cumple en ella el misterio pascual. Es decir, se cumple en ella que sin pasar por la muerte será glorificada en cuerpo y alma. Hemos hablado de esto antes de comenzar los misterios, tampoco vamos a repetir lo que ya hemos dicho anteriormente. Tiene una vinculación con el dogma de la Inmaculada, la que es sin pecado no recibe los efectos del pecado, con lo cual no pasa por el trance de la muerte y pasa directamente a ser glorificada en cuerpo y en alma. Celebramos esta fiesta el día 15 de agosto. 8 días después, una octava después, se celebra otra fiesta que tiene que ver con esta, que es que una vez que María llega al cielo, es coronada como reina y señora de todo lo creado. Santa María Reina, el día 22, es la octava. No que hay una octava, no lo mismo, porque no se celebra así, pero por hacer una comparación, lo mismo que tenemos en Navidad el día 25 y a la octava el día 1 celebramos Santa María, Madre de Dios, y todo lo que celebramos
tanto el 25 como el 1 es que Cristo ha nacido, pero el 25 mirándolo con los ojos de Cristo, del nacimiento, y el día 1 con los ojos de la maternidad de María, este mismo misterio de la glorificación de María lo vemos el día 15 desde la óptica de la asunción al cielo y el día 22 desde la corona especial para María, la corona de gloria que no se marchita, una corona de ser la madre del Rey del universo. El año pasado, aquí está la diapositiva de la coronación. El año pasado dedicamos un tema de formación a la Reina Madre. En mayo, el año pasado no, en este año, pero el curso pasado, en mayo dedicamos algunos temas a la Virgen y vimos este tema. Y vamos a repasar muy brevemente, que está colgado en el blog, si lo queréis ver, que está creo que está el vídeo, me doy cuenta ahora si está el vídeo, pero que podemos repasar muy brevemente. Hablábamos precisamente, esta es la imagen que antes hacía alusión, este es el tímpano de la colegiata de Toro, en el que, si vemos en la parte de abajo, la Virgen está dormida, no sé si la veis, está dormidita en su cama. Y hay unos ángeles que están con una sábana como llevándosela al cielo. Y una vez que llega al cielo, lo que sucede es que Jesús le está colocando la corona, la coronación de la Virgen. Vamos a ver, no sé si esto me pasa. No sé, a ver. Vale. Habíamos hablado entonces de la definición del dogma de la Asunción por Pío XII. Cómo esta realidad no es solamente una cosa moderna, entre comillas, sino que ya San Juan Damasceno habla de que la Santa Madre de Dios, llena de gracia y virtudes, culminada en el curso de su vida terrena, recibió en cuerpo y alma la corona de la inmortalidad. Elevada sin corrupción al reino de los cielos, se sentó en el trono de gloria, participando plenamente en la victoria de su Hijo sobre la muerte y siendo honrada como reina de los ángeles y de todo lo creado. San Cirilo de Alejandría también habla de eso, San Germán de Constantinopla, y un texto que hemos citado nosotros, que es la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Apocalipsis 12 habla de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, que es como se representa a la Inmaculada. Marialis Cultus, de Pablo VI, dice, que en la Asunción reconocen el principio ya cumplido y la imagen de aquello que para toda la Iglesia debe todavía cumplirse. Ser glorificados en cuerpo y alma, llevados al cielo. Es lo que esperamos que todavía para nosotros debe cumplirse y que ya se ha cumplido en María. Y hablábamos de la comparación entre la madre de Jesús, la madre del Rey del universo, y la madre de los reyes de en Israel. Y hablamos de una mujer que era Nejustá, la última reina de Israel. En el segundo libro de los Reyes se dice que deportó a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus eunucos. Habla de las mujeres en plural y claro, de la madre en singular, porque madre no hay más que una, aunque mujeres, por lo que se ve en los reyes de Israel, no en los reyes de otros sitios, pues había más de una. En la antigüedad los reyes tenían varias mujeres, pero como tantos otros. Pero madre no hay más que una. Jeremías 13.
Di al rey y a la reina madre, sentaos humillados en el suelo, pues ha caído de vuestras cabezas la corona de vuestra dignidad. No habla, no habla Dios a Jeremías para que le diga al rey y a la reina, su mujer, porque eran varias, sino a la reina madre. La que contaba entre los reyes de Israel no era la mujer, la esposa, sino la que tenía el poder era la madre. Porque era única. Entonces, entre los reyes de Israel, la que hacía de pareja con el rey en el poder era la madre del rey. De esto, bueno, habla Scott Hahn en este libro. Y si nos fijamos en Betsabé, es curioso porque cuando Betsabé se presenta ante David, que es su esposo, en la alcoba para hablar con él, Betsabé hace una inclinación, se postra ante el rey y el rey le pregunta. Betsabé, un poco más adelante, el rey llama a Betsabé, Betsabé entra y Betsabé se queda de pie delante del rey. Eso contrasta con lo que pasa con su hijo. Betsabé ya no es la esposa, Betsabé es la madre de Salomón. Entró Betsabé donde estaba el rey Salomón para interceder en favor de Adonías, interceder por su otro hijo. El rey se levantó a su encuentro. No es Betsabé la que se postra o se queda en pie, sino es el rey Salomón el que se acerca a su madre. Le hace una inclinación y tomó asiento en su trono. Dispuso otro para la madre del rey, quien tomó asiento a su derecha. Se sienta a la derecha del rey, Betsabé. ¿Para qué? Para interceder por su otro hijo. Esto, algunos autores hablan de que ese es el tipo de María. María es la mujer, la madre del rey, que es capaz de sentarse a la derecha de su hijo para interceder por los otros hijos. En los tipos siempre hay un parecido y una diferencia. El parecido es este y la diferencia es que el rey Salomón no le hizo caso. Y nosotros confiamos, sabemos por nuestra fe y nuestra esperanza, que a María Jesús le hace caso. Más que nada por las bodas de Caná, ¿verdad? Sí. Tenemos esa esperanza y esa confianza, ¿no? En esa diferencia. Betsabé, hemos hablado de la vinculación entre María y la Iglesia, ¿verdad? Betsabé sería la Iglesia que se postra ante el rey David, ¿no? Betsabé se postra ante el rey, por su esposa. La Iglesia es la esposa de Cristo. Hablamos de ella como esposa de Cristo. La Iglesia se postra ante el Señor. Pero María no se postra ante su Hijo. María intercede por nosotros. Está sentada con Él en el cielo. Esto es lo que recordábamos, un recuerdo así muy rápido, que tenéis las diapositivas, bueno, están aquí repetidas, pero tenéis el vídeo también, yo creo que en el canal de YouTube. Y si no está el vídeo, me lo decís porque hay uno que creo que no se subió, se subió mal, se veía muy mal, y está grabado y habría que volverlo a subir. Entonces, pero no sé cuál es. Alguien me lo dijo alguna vez y luego se me olvidó porque pasó todo el verano de por medio. Y con esto terminamos con este tema y el próximo mes, el próximo lunes, que ya cambiamos de mes, pues comenzamos con otro tema, que es el tema de los difuntos, del culto, de qué culto se da a los santos, qué culto se da a Dios,
qué veneración tienen los fieles difuntos y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces el próximo día ya comenzamos, os mandaremos la información de todos esos temas por ahí. Ahora no sé si hay alguna duda, pregunta, dificultad, sugerencia, reflexión piadosa, breve, larga, porque para esto ya se puede hacer todo largo. Vale, pues entonces, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigamos al Señor.